En el vídeo de esta semana hablamos de cómo utilizar y preparar el té verde para fortalecer tu pelo. Aprenderás muchas cosas que quizá no sabías sobre el té y te daremos los mejores trucos para sacarle el máximo partido a esta planta. No te pierdas ni una coma porque es información capilar condensada. Y además, al final del vídeo te daremos unos consejos muy prácticos para que puedas elegir el mejor té para tu caso particular. No te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! Como sabes, existen diferentes tratamientos naturales para la alopecia androgenética. Muchos de estos tratamientos están recogidos y analizados con detenimiento en nuestro libro Planta cara a la alopecia que puedes encontrar en Amazon. Y hoy nos vamos a detener específicamente en uno de ellos, que es el té verde. El té no necesita presentación porque todo el mundo sabe bien lo que es. De hecho, es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, para que te hagas una idea. Vaya. Existen diferentes variedades de té y seguro que has oído hablar del té verde, del té rojo, del té blanco, del té negro, etc. Cada una de estas variedades tiene un sabor distinto y unas propiedades diferentes. No obstante, hay un detallito que quizá no sepas y que no todo el mundo conoce, y es que las variedades del té no son diferentes plantas, sino que todas se obtienen de la misma planta, de la Camellia sinensis. Por tanto, lo único que diferencia el té rojo del té verde o del té negro es la forma en la que se preparan las hojas de la planta. Las hojas de la Camellia sinensis se someten a distintos procesos de secado y de oxidación para alcanzar las diferentes variedades del té. Por ejemplo, el té verde se produce mediante el proceso de vaporización o calentamiento rápido de las hojas frescas para evitar su oxidación. Este método preserva los compuestos naturales de las hojas, especialmente de los polifenoles, que incluyen las catequinas como la EGCG. Y estos polifenoles son los responsables de las propiedades antioxidantes del té verde. Por su parte, el té negro se somete a un proceso completo de oxidación. Las hojas se marchitan, se enrollan y se exponen al aire, lo que permite la oxidación completa de los polifenoles. Así se transforman las catequinas en teaflavinas y otros compuestos que le otorgan al té negro su color oscuro y su sabor robusto y astringente. Estos compuestos también tienen propiedades antioxidantes, pero en menor medida que las catequinas del té verde. Además, el té negro contiene una mayor cantidad de cafeína que el té verde, por lo que su efecto estimulante es más fuerte. Por último, el té rojo pasa por un proceso de fermentación y envejecimiento y las hojas se marchitan, enrollan y fermentan antes de ser secadas y envejecidas durante varios años, a veces incluso décadas. Este proceso de fermentación transforma los compuestos de las hojas de forma significativa, dándole al té rojo ese sabor terroso y profundo, aunque con menos antioxidantes comparándolo con el té verde. Por lo tanto, visto que hay diferentes variedades, vamos a centrarnos en las que tienen más propiedades beneficiosas sobre el pelo, que es el té verde. Y aquí queremos destacar que también puede haber diferencias entre los distintos tipos de té verde. Es diferente comprar una marca u otra marca o comprarlo en el supermercado o en el herbolario. Luego te daremos unos consejos muy prácticos para elegir el mejor té y te diremos en qué te tienes que fijar muy bien. Los efectos beneficiosos del té para el crecimiento del cabello se han demostrado de forma reiterada in vitro. Pero, ¿qué compuestos son los que tiene el té verde que ayudan al cabello? Como hemos dicho antes, contiene muchas sustancias que pueden ser beneficiosas para la salud, pero nos vamos a centrar en unos compuestos polifenólicos característicos conocidos como catequinas. Entre las catequinas más abundantes en el té verde se encuentran la galato de epigalocatequina 3-galato, que es la EGCG, la epicatequina galato, que es la EGC, y la epicatenina, que es la EC. La más potente de ellas es la primera, la EGCG, y se le han atribuido propiedades antioxidantes, antibacterianas, antivirales, antiinflamatorias, antiaterogénicas e incluso anticancerosas. Una acción muy interesante de las EGCG es que tiene una potente actividad inhibitoria de la enzima 5-alfa reductasa tipo 1 y 2, lo que justificaría el efecto antiandrogénico del té. Además, se ha demostrado que las hojas del té también contienen flavonoides como quercetina, camfenicol, micina y glicósidos que se han demostrado beneficiosos para la caída del cabello. Sin embargo, cuando estos experimentos se han trasladado a los humanos, los resultados no siempre han cumplido con las expectativas y tenemos poca evidencia científica, como sucede con la mayoría de los tratamientos naturales. Claro, si tenemos en cuenta las diferencias entre las formas de preparación que decíamos previamente, podemos entender la dificultad para realizar estos estudios científicos. Pero como hemos dicho muchas veces, que no hay estudio no significa que no funcione, simplemente significa que no hay estudios. En cualquier caso, vamos a pasar a la parte práctica del vídeo, cómo preparar el té verde para favorecer el crecimiento de tu cabello. Pero antes de ello, recordarte rápidamente que si te está gustando el vídeo nos ayudas mucho si nos regalas un buen like. Y además, si quieres ver más vídeos como este, te puedes suscribir al canal y hacerte miembro de la comunidad.
Y ahora sí, vamos a ver cómo se utiliza el té verde. Fundamentalmente tenemos dos vías de aplicación, la vía tópica, que es decir, aplicado directamente en cuero cabelludo, y la vía oral, que es decir, tomado por la boca. Con respecto a la vía tópica, existen multitud de productos que contienen té verde para favorecer el crecimiento del cabello. Tenemos champús, mascarillas, lociones con té, etcétera, etcétera. Lamentablemente, la aplicación tópica también tiene sus limitaciones. La primera de ellas es que los compuestos del té son muy sensibles a la oxidación en cuanto entran en contacto con el aire y van perdiendo su eficacia, a no ser que los apliquemos inmediatamente después de fabricarlos. Y otro de los problemas es que posiblemente estos compuestos no atraviesan bien la barrera epidérmica, a no ser que sean productos a muy alta concentración, lo que encarecería significativamente el producto. Por último, podría ser que altas concentraciones de EGCG pudieran ser perjudiciales para la piel o para el propio folículo piloso. Por este motivo, la aplicación tópica del té o de compuestos que contienen té es poco probable que tengan algún efecto beneficioso para el tratamiento de la alopecia androgenética. Del mismo modo, tampoco se ha podido confirmar que las infusiones de té puestas en la cabeza sean provechosas, así que vamos a pasar a la vía oral. El consumo oral de té verde en forma de infusión es la forma más habitual de tomarlo para obtener sus beneficios. Como hemos dicho antes, no hay estudios sobre la eficacia real del consumo de té vía oral para alopecia androgenética, por lo que no podemos hacer una recomendación exacta del número de tazas de té que tendríamos que tomar al día para ver efectos sobre nuestro pelo. Si nos centramos en los suplementos alimentarios que contienen extracto de té verde, en el año 2022 la Comisión Europea tuvo que hacer un reglamento específico para regular el consumo excesivo de EGCG, ya que podría tener complicaciones hepáticas graves. Por esto se estableció un límite máximo de 800 miligramos de EGCG por día en los suplementos alimenticios para adultos. Si hacemos un cálculo muy aproximado de la cantidad de EGCG que contiene una taza, no recomendaríamos un consumo superior a 4 o 5 tazas de té al día. ¿Qué te parece esta cantidad de té? ¿Te parece mucho? ¿Te parece poco? Te leemos en comentarios. Por último, vamos a darte los 10 consejos prácticos para elegir el mejor té para tu cabello. Consejo número 1. Lee la etiqueta del producto. Busca información sobre el origen de té, el tipo de cultivo, si ha sido orgánico o convencional, y el método de procesamiento. Los tés de alta calidad suelen especificar detalles como la región en la que se ha cultivado, la cosecha y si es primera cosecha o no lo es. Consejo número 2. Verifica las fechas de producción. La frescura del té es súper importante para su calidad. Comprueba la fecha de producción y el periodo de caducidad. El té verde más fresco conservará mejor sus principios activos y ofrecerá un mejor sabor. Consejo número 3. Evalúa el precio porque, aunque no siempre es el caso, los tés de alta calidad tienden a ser más caros debido a su mejor procesamiento y a su origen premium. Y un precio demasiado bajo podría indicar que el té tiene baja calidad. Consejo número 4. Observa el aspecto que tienen las hojas del té. Si es posible, inspecciona visualmente estas hojas, ya que las hojas del té verde de alta calidad suelen ser enteras, uniformes y de un color verde más brillante. Evita los que tienen muchas hojas rotas, los que son polvo o con un color apagado. Nuestro consejo número 5 es que consultes reseñas y opiniones. Hay sitios web especializados en té, hay foros, hay plataformas de comercio electrónico que pueden ofrecerte opiniones sobre la calidad de las distintas marcas. Consejo número 6. Realiza una prueba de sabor. Una de las formas más directas de comparar la calidad del té es obviamente mediante una prueba de sabor. Prepara el té siguiendo las instrucciones recomendadas y evalúa su aroma, su sabor y su apariencia. Un buen té verde puede tener un sabor fresco, ligeramente dulce y vegetal y sin un amargor excesivo. Consejo número 7. Busca certificaciones de calidad y autenticidad como las certificaciones orgánicas, las certificaciones de comercio justo o de denominación de origen, porque estas pueden ser indicativas de un producto de mejor calidad. Consejo número 8. Investiga la marca. Investiga la reputación que tiene esta marca. Las marcas de una larga trayectoria y buenas prácticas suelen tener mejores estándares de calidad. Visita también los sitios web de las marcas para obtener información sobre el proceso de producción y su compromiso con la calidad. Consejo número 9. Considera la presentación y el envasado. El envasado correcto es muy importante para mantener la frescura, por lo tanto busca tés que estén envasados en envases herméticos, preferiblemente tipo lata o bolsa con cierre hermético y protegidos de la luz. Y consejo número 10. Consulta con expertos. Si tienes la oportunidad, consulta con expertos en té o personal en tiendas especializadas, ya que ellos te pueden ofrecer recomendaciones y ayudarte a entender mejor las diferencias entre las diferentes marcas y calidades. No te olvides de regalarnos tu like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.